Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 1, Libro de los Reyes de Media y Persia. Capítulo 30. Reinado de Artajerjes I. Final. Nehemías organiza la reconstrucción de Jerusalén. Ahora bien, las intrigas palaciegas de la corte de Artajerjes el rey propició el surgimiento de desórdenes internos en el Bajo Egipto por el líder libio Inaro. Con la ayuda de soldados mercenarios atenienses, los egipcios lograron derrotar al ejército de Aquemenes el sátrapa, el tío del rey Artajerjes, en la ciudad de Papremis en el año 15 de la gobernación real de Artajerjes. Aquemenes murió en la confrontación a manos de los rebeldes y las tropas persas se refugiaron en el Castillo Blanco, o sea, la fortaleza situada en Menfis. 4 años después de estas cosas, logró Artajerjes aplastar la rebelión egipcia con el ejército que dejó bajo las órdenes de Megabizo y Artabazo, sus generales. Los soldados mercenarios atenienses huyeron a Cirene, pero Inaro fue capturado y colgado de un madero años después de su juicio. Por supuesto, los atenienses actuaron de esa manera porque en el año 7 del reinado de Artajerjes estalló una batalla, la batalla de Eurimedón, en donde los griegos vencieron nuevamente a los medopersas y lograron afianzar su predominio naval. Por ese resentimiento guardado, y debido a la continua oposición de los griegos al imperio medo-persa, Artajerjes el rey envió embajadores a Esparta para que esta ciudad se volviese contra Atenas y le declarase la guerra, para lograr distraer la atención de los griegos sobre Egipto, en el año 18 de su reinado. Su propósito se truncó y tras la victoria medo-persa en Egipto, persiguieron a los griegos en Cirene y desde ahí a Chipre, en donde los castigaron con severidad, y ambos pueblos llegaron al establecimiento de un acuerdo conocido como la Paz de Calias, en donde Artajerjes concedía plena autonomía a las ciudades jónicas de Asia Menor y eliminaría de esas satrapías a sátrapas de origen medo-persa para que los griegos colocasen allí al que ellos deseasen. Además, se les garantizó que Medo-Persia no navegaría con sus buques en las aguas del mar Egeo a cambio de que Atenas no invadiera territorio medo-persa. El acuerdo se consolidó y ello llevó a otro período de paz en Grecia y Asia Menor. Claro está, Jehová el Dios verdadero estaba detrás de la actitud que mostraba Artajerjes el rey en cuanto a mostrar favor de continuo a los hijos de Israel para la construcción de sus obras allí en Jerusalén, así como de la discreción, buen juicio y palabras de ánimo y profundo respeto que su esposa, la reina Ester, continuamente le mostraba. Artajerjes construyó en Persépolis un palacio y completó la sala de las 100 columnas iniciada por Jerjes su padre. Y al igual que su abuelo, él mismo fue enterrado en Naksh-e-Rostam, situado al norte de Persépolis, cuando murió. Ahora bien, durante el otoño del año 20 de la gobernación real de Artajerjes, Nehemías el judío se hallaba en Susa el castillo. Entonces Ananí, uno de sus hermanos, entró, él y otros hombres de Judá, y procedió a preguntarles acerca de los judíos que habían escapado de Babilonia, aquellos que quedaron del cautiverio, y también acerca de Jerusalén. En conformidad con eso, le dijeron: los que han quedado del cautiverio allí en el distrito jurisdiccional están en una situación muy mala y en oprobio, y el muro de Jerusalén está derribado, y sus mismísimas puertas han sido quemadas con fuego. Y aconteció que, tan pronto como oyó estas palabras, se sentó y se puso a llorar y se dio al duelo por días,
y de continuo estuvo ayunando y orando ante el Dios de los cielos. Y pasó a decir: «Ah, Jehová, el Dios de los cielos, el Dios grande e inspirador de temor, que guarda el pacto y la bondad amorosa para con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Por favor, deja que tu oído se ponga atento y tus ojos estén abiertos para escuchar la oración de tu siervo, que yo estoy orando delante de ti hoy, día y noche, acerca de los hijos de Israel, tus siervos, a la vez que hago confesión respecto a los pecados de los hijos de Israel con que hemos pecado contra ti. Hemos pecado, tanto yo como la casa de mi padre. Indisputablemente hemos actuado corruptamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos ni las disposiciones reglamentarias ni las decisiones judiciales que diste como mandato a Moisés tu siervo. Recuerda, por favor, la palabra que diste como mandamiento a Moisés tu siervo, diciendo: si ustedes por su parte actúan infielmente, yo por mi parte los esparciré entre los pueblos. Cuando se hayan vuelto a mí y hayan guardado mis mandamientos y los hayan puesto por obra, aunque su gente dispersada se halle al extremo de los cielos, de allí los juntaré, y ciertamente los traeré al lugar que he escogido para hacer residir allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, a quienes redimiste con tu gran poder y con tu mano fuerte. Ah, Jehová, por favor, deja que tu oído se ponga atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en temer tu nombre. Y por favor, otorga éxito a tu siervo hoy, sí, y hazlo objeto de piedad ante este hombre». Ahora bien, Nehemías estaba de copero del rey Artajerjes. Y aconteció que hubo vino delante de él, y él, como siempre, alzó el vino y se lo dio al rey. Pero él nunca había estado triste delante de él, de modo que el rey le dijo: «¿Por qué está triste tu rostro cuando tú mismo no estás enfermo? Esta no es otra cosa sino tristeza de corazón». Ante eso le dio muchísimo miedo a Nehemías el copero. Entonces le dijo al rey: «Viva el rey mismo hasta tiempo indefinido. ¿Por qué no debe ponerse triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de las sepulturas de mis antepasados, está devastada y sus mismas puertas han sido comidas por el fuego?» A su vez, el rey le dijo: «¿Qué es esto que tratas de conseguir?». Al instante oró Nehemías al Dios de los cielos. Después le dijo al rey: «Si al rey de veras le parece bien, y si a tu siervo parece bueno ante ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de las sepulturas de mis antepasados, para que la reedifique». Ante eso, el rey le dijo, mientras su regia consorte, la reina Ester, estaba sentada a su lado: «¿Cuánto va a durar tu viaje y cuándo volverás?». De modo que le pareció bueno ante el rey enviar a Nehemías su copero a Jerusalén, cuando éste le dio el tiempo señalado de su regreso. Y pasó a decirle al rey además: «Si al rey de veras le parece bien, que se me den cartas dirigidas a los gobernadores de más allá del río Éufrates, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. También una carta dirigida a Asaf, el guarda del parque que pertenece al rey, a fin de que me dé árboles para edificar con maderos las puertas del templo de Jehová, y para el muro de la ciudad, y para la casa en que he de entrar». De modo que el rey se las dio conforme a la buena mano de Jehová sobre Nehemías. Con el tiempo llegó a los gobernadores de más allá del río Éufrates y les dio las cartas del rey. Además, el rey envió con él jefes de las fuerzas militares y hombres de a caballo. Cuando llegaron a oír de ellos Sanbalat el horonita y Tobías el siervo, el ammonita, entonces le pareció algo muy malo el que un hombre hubiera venido para procurar algo bueno para los hijos de Israel.
Por fin llegó a Jerusalén y continuó allí 3 días. Entonces se levantó de noche, él y unos cuantos hombres junto a él, y no informó a hombre alguno lo que Jehová estaba poniendo en su corazón que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal doméstico junto a él salvo en el que él mismo iba montado. Y procedió a salir de noche por la puerta del valle e ir enfrente de la fuente de la culebra grande y a la puerta de los montones de ceniza, y estuvo constantemente examinando los muros de Jerusalén, cómo estaban derribados, y las puertas habían sido comidas por el fuego. Y fue pasando hasta la puerta de la fuente y al estanque del rey, y no había lugar por donde el animal doméstico sobre el que iba montado pudiese pasar. Pero siguió ascendiendo de noche por el valle torrencial y continuó examinando el muro, después de lo cual vino de vuelta y entró por la puerta del valle, y así volvió Nehemías junto a los suyos. Y los gobernadores diputados mismos no supieron a dónde había ido Nehemías ni qué estaba haciendo. Y a los judíos y a los sacerdotes y a los nobles y a los gobernantes diputados y a los demás hacedores del trabajo, Nehemías no había informado cosa alguna. Finalmente les dijo: «Ustedes están viendo la mala situación en que estamos, cómo Jerusalén está devastada y sus puertas han sido quemadas con fuego. Vengan y reedifiquemos el muro de Jerusalén para que ya no continuemos siendo un oprobio». Y pasó a informarles acerca de la mano de Jehová sobre el asunto, cómo era buena sobre Nehemías, y también de las palabras del rey que él le había dicho. Ante esto dijeron: «Levantémonos y tenemos que edificar», de manera que fortalecieron sus manos para la buena obra. Ahora bien, cuando Sanbalat el horonita y Tobías el siervo, el ammonita, y Gesem el árabe oyeron de ello, empezaron a escarnecer a los judíos y a mirarlos con desprecio y a decir: «¿Qué es esta cosa que ustedes están haciendo? ¿Contra el rey se están rebelando?». No obstante, Nehemías les respondió y les dijo: «El Dios de los cielos es quien nos otorgará éxito, y nosotros mismos, los siervos de él, nos levantaremos y tenemos que edificar, pero ustedes mismos no tienen participación, ni justa pretensión, ni memoria en Jerusalén». Y por sus respectivas asignaciones edificaron y levantaron las diferentes secciones de la ciudad de Jerusalén: la puerta de las ovejas, el muro que va desde allí hasta la torre de Mea y de Ananel, también la puerta del pescado con su enmaderado y hojas y cerrojos y barras. Las repararon y embellecieron. Así hicieron también con la puerta de la ciudad vieja. Y con respecto a todo el pavimento de la ciudad de Jerusalén hasta el muro ancho, los judíos lo embaldosaron e hicieron sus respectivas mezclas de ungüentos y labor de orfebrería. También levantaron el muro que está junto a la torre de los hornos de cocer y la torre misma. La repararon y reconstruyeron según la necesidad dada. La puerta del valle también la repararon y edificaron con sus respectivas hojas, cerrojos y barras hasta alcanzar el reparo de todo el muro hasta la puerta de los montones de cenizas. Y esa misma puerta también se reparó y aprovisionó con los mismos elementos que en las anteriores. Y la puerta de la fuente la edificaron, techaron, colocaron sus respectivas hojas, cerrojos y barras, y también el muro del estanque del canal hasta el jardín del rey, y llegando hasta la escalera que baja de la ciudad de David. También se hizo trabajo de reparaciones hasta enfrente de las sepulturas de David y hasta el estanque que se había hecho y hasta la casa de los poderosos. Y en otra sección de Jerusalén se reparó la subida al arsenal en el contrafuerte, y de allí hasta la entrada de la casa de Eliasib el sumo sacerdote, y desde allí hasta el extremo de la casa del mismo.
Se levantaron y reconstruyeron las casas cercanas al contrafuerte, y desde allí hasta la esquina y la torre que sale de la casa del rey que pertenece al patio de la guardia. En Ofel hicieron trabajos de reparación hasta enfrente de la puerta del agua al oriente y la torre saliente. También desde allí hasta el muro de Ofel. Se reparó la puerta de los caballos y sus respectivos muros y más allá, así como de la puerta de la inspección hasta la cámara del techo de la esquina. También desde allí hasta la puerta de las ovejas se hicieron reparaciones por mano de los orfebres y los comerciantes. Ahora bien, aconteció que, tan pronto como Sanbalat oyó que estaban reedificando el muro, se encolerizó y se ofendió sumamente y siguió escarneciendo a los judíos. Y empezó a decir delante de sus hermanos y de la fuerza militar de Samaria, sí, empezó a decir: ¿qué están haciendo los endebles judíos? ¿Dependerán de sí mismos? ¿Harán sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Harán vivir las piedras de entre los montones de escombros polvorosos cuando están quemadas? Ahora bien, Tobías el ammonita estaba a su lado y él pasó a decir: aún lo que están edificando, si una zorra subiera contra ello, ciertamente derribaría su muro de piedras. Tan pronto como estas blasfemias llegaron a oídos de Nehemías, éste exclamó a Jehová diciendo: Oye, oh Dios nuestro, porque hemos llegado a ser objeto de desprecio, y haz que el oprobio de ellos vuelva sobre su propia cabeza, y dalos al saqueo en la tierra del cautiverio. Y no encubra su error ni su pecado de delante de ti, que no sea borrado, porque han cometido ofensa contra los edificadores. De esta manera siguieron edificando el muro, y todo el muro vino a estar unido hasta la mitad de su altura, y el pueblo continuó teniendo corazón para trabajar. Ahora bien, aconteció que, tan pronto como Sanbalat y Tobías y los árabes y los ammonitas y los asdoditas oyeron que la reparación de los muros de Jerusalén había adelantado, porque habían comenzado a taparse las brechas, se encolerizaron mucho, y todos ellos se pusieron a conspirar juntos para venir a pelear contra Jerusalén y a causarles disturbio. Pero los judíos oraron a Jehová su Dios y mantuvieron una guardia apostada contra ellos día y noche, a causa de ellos. Y Judá empezó a decir: el poder del cargador ha tropezado, y hay muchísimo escombro, y nosotros mismos no podemos edificar en el muro. Además, los adversarios de los judíos siguieron diciendo: ellos no sabrán y no verán hasta que entremos en el mismo medio de ellos, y ciertamente los mataremos y haremos cesar la obra. Y aconteció que, siempre que los judíos que moraban cerca de ellos entraban, procedían a decirles 10 veces: van a subir de todos los lugares a donde ustedes volverán hacia nosotros. Por lo tanto, mantuvo hombres apostados en las partes más bajas del lugar detrás del muro, en los lugares abiertos, y mantuvo apostados a la gente por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando Nehemías vio el temor en sus rostros, inmediatamente se levantó y les dijo a los nobles, los gobernadores, diputados y a los demás del pueblo: no tengan miedo a causa de ellos, tengan presente a Jehová el grande y el inspirador de temor, y peleen por sus hermanos, sus hijos y sus hijas, sus esposas y sus hogares. Ahora bien, aconteció que, en cuanto sus enemigos oyeron que aquello había llegado a serles conocido, Jehová el Dios verdadero frustró su consejo inicuo y los judíos volvieron a trabajar en los muros, la mitad de los jóvenes trabajando activos en la obra, y la otra mitad teniendo asidas las lanzas, los escudos, los arcos y las cotas de malla, y los príncipes estaban detrás de toda la casa de Judá. En cuanto a los edificadores en el muro y los que llevaban la carga de cargadores, cada uno estaba activo en la obra con una mano,
mientras la otra mano tenía asido el proyectil. Y los edificadores estaban ceñidos, cada cual con su espada sobre la cadera, mientras edificaban, y el que había de tocar el cuerno estaba junto a Nehemías. Y él mismo procedió a decir a los nobles y a los gobernantes diputados y a los demás del pueblo: «La obra es grande y extensa, y estamos esparcidos sobre el muro, lejos el uno del otro. En el lugar donde oigan el sonido del cuerno, allí es donde se juntarán a nosotros. Nuestro Dios mismo peleará por nosotros». Mientras ellos estaban activos en la obra, la otra mitad de ellos también tenían asidas las lanzas, desde que ascendía el alba hasta que salían las estrellas. Además, en aquel tiempo Nehemías dijo al pueblo: «Que los hombres pasen la noche, cada uno con su servidor, en medio de Jerusalén, y tienen que llegar a ser para nosotros una guardia de noche y trabajadores de día». En cuanto a Nehemías y sus hermanos, y servidores, y hombres de la guardia que estaban detrás de él, no se quitaban sus prendas de vestir, y cada cual tenía su proyectil en la mano derecha. Por cierto, Asurjerjes y su padre y su madre adoptiva se hicieron con el pasar de los años prosélitos judíos cuando mantenían conversaciones muy extensas con los judíos que moraban allí en Sardis, de modo que ellos viajaron para morar en Jerusalén cuando oyeron que la reconstrucción y reedificación de la ciudad estaba logrando éxito y progreso bajo la supervisión de Nehemías el judío. Claro, en Sardis llegaron a prosperar mediante sus negocios de manufacturar tejidos y alfombras de lana. Edificaron una casa y llegaron a adquirir esclavos y siervos para sí. Sus riquezas adquiridas las vendieron todas en Sardis, excepto sus esclavos, a quienes también hicieron judíos prosélitos, y todos juntos viajaron a Jerusalén para morar allí, y procedieron a construir una casa humilde en el segundo barrio de la ciudad, cerca de las torres de Ananel y Mea, a la espalda del recinto del templo de Jehová. Y colaboraron activamente en la reconstrucción de las diferentes secciones de Jerusalén, según les iba indicando Nehemías y sus colaboradores. Y al principio les resultaba desagradable a los judíos que aquellos extranjeros, griegos como eran, con Asurjerjes de aspecto persa y griego, moraran entre ellos como practicantes de la religión judía, y todos sin excepción sabían de que ellos estaban circuncidados. Pero con el pasar del tiempo los aceptaron como parte del pueblo al ver su fervor piadoso. Sin embargo, llegó a haber un gran clamor del pueblo y sus esposas contra sus hermanos judíos. Y hubo quienes decían: «A nuestros hijos y nuestras hijas estamos dando como garantía para poder conseguir grano y comer y mantenernos vivos». Y hubo quienes decían: «Nuestros campos y nuestras viñas y nuestras casas estamos dando como garantía para poder conseguir grano durante la escasez de alimentos». Y hubo quienes decían: «Hemos tomado dinero a préstamo para el tributo del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Y ahora nuestra carne es lo mismo que la carne de nuestros hermanos. Nuestros hijos son lo mismo que sus hijos. Pero aquí estamos reduciendo a nuestros hijos y nuestras hijas a esclavos, y hay algunas de nuestras hijas ya reducidas así. Y no hay poder en nuestras manos mientras nuestros campos y nuestras viñas pertenezcan a otros». Ahora bien, Nehemías se encolerizó mucho tan pronto como oyó su clamor y estas palabras, de modo que su corazón se puso a considerar el asunto y empezó a señalar faltas a los nobles y a los gobernantes diputados, y pasó a decirles: «Usura es lo que ustedes están exigiendo, cada uno de su propio hermano». Además, hizo los arreglos para una gran asamblea a causa de ellos, y procedió a decirles: «Nosotros mismos hemos recobrado por compra a nuestros propios hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones, hasta donde estaba en nuestro poder,
Y al mismo tiempo, ¿venderán ustedes mismos a sus propios hermanos y tendrán ellos que ser vendidos a nosotros? Ante eso, enmudecieron y no hallaron palabra. Y él pasó a decirles: la cosa que ustedes están haciendo no es buena. ¿No es en el temor de nuestro Dios como ustedes deben andar a causa del oprobio de las naciones, nuestras enemigas? Y también yo, mis hermanos y mis servidores, estamos dando dinero y grano en préstamo entre ellos. Dejemos, por favor, esto de prestar por interés. Por favor, restitúyanles hoy mismo sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que ustedes les están exigiendo como interés. A lo cual dijeron: restituiremos, y de ellos no reclamaremos nada. Haremos precisamente como estás diciendo. De manera que llamó a los sacerdotes e hizo que juraran hacer conforme a esta palabra. También sucedió su seno y dijo: de esta manera sacuda el Dios verdadero de su casa y de su propiedad adquirida a todo hombre que no ponga por obra esta palabra, y de esta manera quede sacudido y vacío. A esto toda la congregación dijo: Amén. Y se pusieron a alabar a Jehová. Y el pueblo procedió a hacer conforme a esta palabra. Desde el día en que Nehemías fue comisionado para que llegara a ser gobernador de los judíos en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 de Artajerjes el rey, 12 años, él mismo y sus hermanos no comieron el pan que se había de dar al gobernador. En cuanto a los gobernadores que antecedieron a Nehemías, ellos hicieron pesado su yugo sobre el pueblo y siguieron tomando de ellos para pan y vino 40 siclos de plata diarios. También sus servidores mismos se enseñoreaban dominantemente del pueblo. En cuanto a él, no hizo así a causa del temor a Dios. Y lo que es más, Nehemías tomó parte en el trabajo de este muro, y ni un solo campo adquirió él ni sus hombres. Y los judíos y los gobernantes diputados, 150 hombres, y los que venían a ellos procedentes de las naciones que estaban en derredor de los judíos, estaban a su mesa. Diariamente consumían un toro, 6 ovejas selectas y aves, y 3 días al mes se les proveía vino en abundancia. Y exceptuando este tributo, no exigió Nehemías el pan que se había de dar al gobernador, porque el servicio sobre el pueblo era pesado. Ahora bien, aconteció que tan pronto como se informó a Sanbalat y Tobías y a Gesem el árabe y a los demás de sus enemigos que Nehemías había reedificado el muro y que no había quedado en él brecha alguna, aunque hasta ese tiempo él no había colocado las hojas mismas en las puertas, Sanbalat y Gesem inmediatamente enviaron a decirle: ven, sí, y reunámonos por cita en las aldeas de la llanura valle de Ono. Pero tramaban hacerle daño. De manera que les envió mensajeros y les dijo: es una gran obra la que estoy haciendo y no puedo bajar. ¿Por qué debe cesar la obra misma, yo me aparte de ella y tenga que bajar a ustedes? No obstante, le enviaron la misma palabra 4 veces, y él siguió respondiéndoles con la misma palabra. Finalmente, Sanbalat le envió a su servidor con la misma palabra por 5ª vez, con una carta abierta en la mano. En ella estaba escrito: entre las naciones se ha oído, y Gesem lo está diciendo, que tú y los judíos están tramando rebelarse. Por eso están edificando el muro, y vas a llegar a ser rey de ellos, según estas palabras. Y hasta hay profetas que tú has nombrado para vocear por toda Jerusalén respecto de ti y decir: hay un rey en Judá. Y ahora cosas como estas van a ser referidas al rey. Así que ahora ven, sí, y consultemos juntos. Sin embargo, Nehemías les envió decir:
cosas tales como las que tú estás diciendo no se han efectuado, sino que de tu propio corazón la estás inventando. Porque todos ellos tramaban infundirles miedo, pues decían: dejarán caer sus manos de la obra, de manera que no se hará. Y Semaya, hijo de Delayá, quien estaba encerrado en prisión, procedió a decir a Nehemías: encontrémonos por cita en la casa del Dios verdadero, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque van a venir para matarte. Aún de noche van a venir para matarte. Pero él le mandó esta respuesta: ¿debe un hombre como yo huir? ¿Y quién hay como yo que pudiera entrar en el templo y vivir? No entraré. De modo que investigó y descubrió que en realidad no lo envió Jehová a decir tales cosas, sino que él había hablado esta profecía contra él, puesto que Tobías y Sanbalat mismos lo habían alquilado, con el fin de que Nehemías entrara en el templo y pecara, puesto que, según la ley de Moisés, no podía acceder por no ser sacerdote, y eso sería causa para sus enemigos para que diesen mala reputación de él y pudieran vituperarlo. Finalmente, el muro quedó completo en 52 días. Y aconteció que tan pronto los enemigos de Judá oyeron y vieron cómo lograron éxito en sus obras reparadoras de Jerusalén, decayeron enseguida a sus propios ojos y supieron con certeza que era Jehová el único Dios verdadero quien estaba detrás de ello. Aunque Tobías continuamente mandaba cartas amenazantes a Nehemías, él no aflojó su determinación de continuar con las obras. Y cuando terminaron las obras de reconstrucción de las murallas, nombró a los porteros, cantores y levitas en sus respectivas posiciones después de colocar las puertas a los muros y sus entradas. Y entregó la gobernación de la ciudad de Ananí, su hermano, y a Ananías, el príncipe del templo de Jehová, porque era un hombre muy fidedigno y temía al Dios verdadero más que muchos otros. Y Nehemías les ordenó diciendo: las puertas de Jerusalén no deben abrirse hasta que el sol caliente, y mientras ellos estén allí de pie, deben cerrar las puertas y atrancarlas. Y aposten guardas de los habitantes de Jerusalén, cada uno en su propio puesto de guardia y cada uno enfrente de su propia casa. Ahora bien, la ciudad era ancha y grande, y había pocas personas dentro de ella, y no había apenas casas edificadas. Así que juntó a los nobles y a los gobernantes diputados, al pueblo entero de Judá y sus familias, para que se registraran genealógicamente. Y la congregación entera, como un solo grupo, era de 42.360, aparte de sus esclavos y sus esclavas, los cuales ascendían a un total de 7.337, además de sus muchos cantores y animales domésticos. Y el pueblo entero procedió a donar para la casa de Jehová y los sacerdotes que en ella ministraban oro, plata y trajes talares de sacerdote en muy grande cantidad. Con el paso del tiempo, todo el pueblo se reunió como un solo grupo en la plaza pública que estaba delante de la puerta del agua. Entonces dijeron a Esdras el copista que trajera el libro de la ley de Moisés que Jehová había ordenado a Israel. Cuando él trajo la ley delante del pueblo, continuó leyéndola en voz alta desde el amanecer hasta el mediodía, en frente de los hombres y de las mujeres y de los demás inteligentes, y siguieron prestándole atenta y cuidadosa atención, mientras Esdras la leía al tiempo que él mismo se hallaba en pie sobre una tribuna de madera que erigieron para la ocasión. Y cuando Esdras abrió el libro para leerlo, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo a Jehová el Dios verdadero, el grande, a lo que todo el pueblo contestó: Amén, amén, con el alzamiento de las manos. Entonces se inclinaron y se postraron ante Jehová, rostros a tierra.
Entonces los levitas designados continuaron explicando la ley al pueblo, leyéndola en voz alta y exponiéndola, dándole significado y entendimiento a su lectura. Y Nehemías, Esdras y los levitas que instruían a la gente procedieron a decir a todo el pueblo: «Este mismísimo día es santo a Jehová su Dios. No se den al duelo ni lloren», porque todo el pueblo estaba llorando mientras oía las palabras de la ley. Y pasó a decirles: «Vayan, coman las cosas grasas y beban las cosas dulces, y envíen porciones a aquel para quien nada ha sido preparado, porque este día es santo a nuestro Señor, y no se sientan heridos, porque el gozo de Jehová es su plaza fuerte». Y los levitas estaban ordenando a todo el pueblo que callara, diciendo: «Guarden silencio, porque este día es santo, y no se sientan heridos». De modo que todo el pueblo se fue a comer y beber y a enviar porciones y a tener un gran regocijo, porque habían entendido las palabras que se les habían dado a conocer. Al día siguiente, los cabezas de los padres de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron en torno a Esdras el copista, aún para adquirir perspicacia en las palabras de la ley. Entonces hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel debían morar en cabañas durante la fiesta del 7º mes, según el calendario lunar, y que deberían hacer una proclamación y hacer pasar un pregón por todas sus ciudades y por toda Jerusalén, y decir: «Salgan a la región montañosa y traigan hojas de olivo y las hojas de árboles oleíferos y hojas de mirto y hojas de palma y las hojas de árboles ramosos para hacer cabañas, conforme a lo que está escrito». Y el pueblo procedió a salir y a traerlas y a hacerse cabañas, cada uno sobre su propio techo y en sus patios, y en los patios de la casa del Dios verdadero, y en la plaza pública de la puerta del agua, y en la plaza pública de la puerta de Efraín. Así toda la congregación de los que habían vuelto del cautiverio hizo cabañas y se puso a morar en las cabañas, pues los hijos de Israel no habían hecho así desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, de modo que llegó a haber regocijo muy grande. Y hubo lectura en voz alta del libro de la ley del Dios verdadero día a día, desde el primer día hasta el último día, y siguieron celebrando la fiesta 7 días, y al 8º día hubo una asamblea solemne conforme a la regla. Y el día 24 del 7º mes del calendario lunar, los hijos de Israel se reunieron con ayuno y con saco y tierra sobre sí. Y los judíos procedieron a separarse de todos los extranjeros, inclusive a Surjerjes y su familia. Y así Israel hizo confesión de sus propios pecados y de los errores de sus padres. Entonces se levantaron en su lugar y leyeron en voz alta del libro de la ley de Jehová su Dios una 4ª parte del día, y otra 4ª parte estuvieron haciendo confesión e inclinándose ante Jehová su Dios. Y de los levitas asignados para explicar la ley de Moisés a oídos del pueblo, los principales de estos procedieron a levantarse en la plataforma y a clamar en alta voz a Jehová su Dios y a decir al pueblo: «Levántense, bendigan a Jehová su Dios desde tiempo indefinido hasta tiempo indefinido, y que bendigan tu glorioso nombre, que es ensalzado sobre toda bendición y alabanza. Tú eres Jehová», le decían a Dios, elevando sus miradas al cielo. «Tú solo, tú mismo has hecho los cielos, aun el cielo de los cielos, y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay sobre ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú los estás conservando vivos a todos ellos, y el ejército de los cielos se está inclinando ante ti». Y desde este punto en adelante comenzaron a explicar al pueblo toda la historia de Israel y sus tratos con Jehová el Dios verdadero,
desde los días de Abraham hasta que sus descendientes se hicieron muchos en Egipto y salieron hasta alcanzar la tierra de Canaán, la cual le prometió dar Jehová a la descendencia de Israel, el nieto de Abraham. También de cómo se fortalecieron en la tierra y tomaron posesión de ella, fructificando y adquiriendo para sí riquezas y propiedad en sumo grado, al tiempo que se desviaron de servir a Jehová y obedecer su ley, a pesar de que él no se retuvo de enviarles profetas para que vez tras vez advirtiesen al pueblo a volverse de sus malas prácticas, hasta que él los llevó cautivos a los reyes de Asiria y Babilonia. Entonces se resolvieron en efectuar un contrato fidedigno, escrito y autenticado por el sello de los príncipes, levitas y sacerdotes de Israel, en el que juraban servir a Jehová y obedecer su ley sin reservas aún para siempre. Y en cuanto así lo hicieron, todos ellos se adhirieron a ese juramento, exponiéndose a maldición de no cumplir a cabalidad el andar en la ley del Dios verdadero, la cual fue dada por mano de Moisés, el siervo del Dios verdadero, y de guardar y ejecutar todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus decisiones judiciales, y sus disposiciones reglamentarias, y que no dieran sus hijas a los pueblos del país, y a sus hijas no tomaran para sus propios hijos, y que guardaran el sábado y donaran las correspondientes dádivas a la casa de Jehová y a los sacerdotes y levitas que allí ministraban, aun el 10º estipulado y toda la contribución requerida, a fin de que no descuidasen la casa de Jehová su Dios. Ahora bien, los príncipes del pueblo tenían su morada en Jerusalén, pero en cuanto a los demás del pueblo, echaron suertes para hacer que 1 de cada 10 entraran a morar en Jerusalén, la ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Además, el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntariamente para morar en Jerusalén. Y la gente de la tierra, incluido a varios principales de entre ellos y a los sacerdotes y los levitas y los porteros, aun todos cuantos se resolvieron a morar en Jerusalén junto a los que ya habitaban en ella, ascendían a un total de 3044 personas. Y en la inauguración del muro de Jerusalén buscaron a los levitas para traerlos de todos sus lugares a Jerusalén para tener una inauguración y un regocijo hasta con acciones de gracias y con canto, címbalos e instrumentos de cuerda y con arpas. Y los cantores también se reunieron en Jerusalén para la ocasión. Y los sacerdotes y los levitas procedieron a limpiarse y a limpiar al pueblo y las puertas y el muro. Para tan solemne ocasión, Nehemías hizo subir a los príncipes de Judá sobre el muro y nombró 2 grandes coros y procesiones de acción de gracias junto a sus instrumentos musicales, y Esdras el copista iba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, y directamente enfrente de ellos, subieron por la escalera de la ciudad de David, por la subida del muro más arriba de la casa de David, y hasta la misma puerta del agua al oriente. Y el otro coro de acción de gracias iba andando enfrente, y Nehemías después de él, así como la mitad de la gente, sobre el muro por encima de la torre de los hornos de cocer y adelante al muro ancho, y por encima de la puerta de Efraín y adelante a la puerta de la ciudad vieja y hasta la misma puerta del pescado y la torre de Ananel y la torre de Mea y adelante a la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Finalmente, los 2 coros de acción de gracias se detuvieron junto a la casa del Dios verdadero, lo mismo que él y la mitad de los gobernantes diputados que lo acompañaban. Pero en cuanto a los cantores, estos siguieron haciéndose oír, y procedieron a sacrificar en aquel día grandes sacrificios y a regocijarse, porque el mismísimo Dios verdadero hizo que se regocijaran con gran gozo.
Y también las mujeres y los niños mismos se regocijaron, de manera que el regocijo de Jerusalén podía oírse desde lejos. Y todo Israel, durante los días de Zorobabel y durante los días de Nehemías, daba las porciones de los cantores y de los porteros según la necesidad diaria, y las santificaban a los levitas, y los levitas las santificaban a los sacerdotes. También en aquel mismo día se leyó del libro de la ley de Moisés, y hallaron escrito que los ammonitas y los moabitas no debían pertenecer al pueblo de Judá hasta tiempo indefinido. Así que tan pronto oyeron esto, empezaron a separarse de Israel todos aquellos extranjeros. Al fin de aquellos 12 años de gobernación de Nehemías sobre su pueblo, él mismo se ausentó para ir a ver al rey, y algún tiempo después le pidió licencia para regresar a Jerusalén, y se le concedió. Entretanto, que fue hasta Artajerjes, dejó la gobernación de todo Judá a Ananí su hermano, quien ya gobernaba sobre Jerusalén tiempo atrás. Cuando regresó, descubrió que el sumo sacerdote Eliasib, quien era pariente de Tobías, le hizo a ese un comedor grande en la casa de Jehová, concretamente en el patio. Así que Nehemías arrojó fuera del comedor todos los muebles de la casa de Tobías, después de lo cual ordenó que los comedores fuesen limpiados y se colocasen nuevamente en ellos los utensilios de la casa del Dios verdadero, con la ofrenda de grano y el olíbano, tal y como era la costumbre. Y también llegó a enterarse de que las mismísimas porciones de los levitas no se les estaba dando, de modo que éstos abandonaron sus labores sagradas, y por eso llamó la atención a los gobernantes diputados para que prestasen atención al asunto en cuestión y le diesen solución. También en lo que respecta a la observancia del sábado, porque los judíos lo estaban quebrantando, por cuanto hasta en aquel mismo día venían los comerciantes extranjeros a hacer sus negocios junto a los judíos. También respecto a que éstos no tomaran para sí cónyuges extranjeros en violación de la ley de Moisés. Y Nehemías mismo continuó siendo una restricción contra la apostasía, en favor de la santidad del pueblo de Israel, tal como de hecho así lo fue en los días de Sesbazzar, el gobernador de Judá, conocido también como Zorobabel. A pesar de todo, hubo períodos en los que sí logró infiltrarse la apostasía. Y Nehemías continuó después de estas cosas gobernando sobre todo Judá, supervisando y dando impulso a la reedificación absoluta de toda la ciudad de Jerusalén hasta completarla. Con el pasar del tiempo murió la reina Ester a la edad de 80 años, en el segundo año de la gobernación real de su hijo Darío II, vieja y satisfecha de días, aunque en sus últimos años vio la desgracia en su familia en cuanto a sus hijos que le dio a su difunto esposo el rey Artajerjes Longimano, porque aquél tuvo otros muchos hijos más, todos esos ilegítimos por ser hijos de concubinas. Ester la reina tuvo junto a su esposo el rey Artajerjes a 3 hijos: el rey Jerjes II, Sogdiano y Darío II el rey. Y tan pronto como murió Artajerjes, sus hijos aprovecharon el vacío que dejó su padre en cuanto a nombrar a su sucesor y heredero al trono de Medo-Persia para pugnar por la lucha del poder entre sí. Jerjes se autoproclamó rey por ser el primogénito, pero a los 2 meses su hermano Sogdiano conspiró contra él y le dio muerte, lo que causó un enorme dolor a Ester su madre. Darío vengó la muerte de su hermano Jerjes y se proclamó rey Darío II de Medo-Persia cuando acabó con la vida de su hermano Sogdiano tras estar aquel 7 meses en el trono. En cuanto a este Darío, cuyo nombre original era Cos, reinó por 19 años en Medo-Persia, después de lo cual murió.
y fue hasta el año 17 de su gobernación real que Nehemías logró al fin completar todas las obras arquitectónicas de Jerusalén en su reedificación, tras 49 años de intensa labor. Al año siguiente murió él, el último miembro de su familia que aún vivía, con cerca de 90 años de edad. Y durante todo aquel tiempo Jehová permitió que el rey Darío II continuase mostrando favor especial a Judá, debido a que su madre era judía y debido a que tanto su padre como todos los que le antecedieron en el trono de Medo-Persia veían con muy buenos ojos a los judíos y siempre le demostraron su apoyo de muchas maneras en incontables ocasiones. Además, era la satrapía que menos problemas ocasionaba a la realeza persa y que puntualmente hacía el pago de sus tributos e impuestos. Y tras la muerte del rey Darío II de Medo-Persia, ascendió al trono su hijo, el rey Artajerjes II, y al inicio del reinado de éste, la paz se esfumó del imperio medo-persa para no volver nunca jamás.